La enseñanza del día de hoy lleva por nombre de las tinieblas a la luz. Quiero que seamos muy sinceros en la problemática que vamos a plantear a continuación. Nadie pone en duda de que todos los presentes seamos creyentes del Señor. Nadie pone en duda de que nosotros confiamos y hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas, confiamos en cada una de sus enseñanzas que Él dijo y que quedaron registradas en la palabra del Señor. Nadie pone en duda de que seamos creyentes del Señor. Sin embargo, también vamos a reconocer que en alguna ocasión tenemos ciertas dudillas. Más aún cuando se nos presenta el mundo tal cual es, conforme a su naturaleza. Un mundo lleno de maldad, lleno de crueldad, lleno de corrupción. Un mundo en el que sufrimos, en el que nos maltratan, en el que día a día tenemos que enfrentarnos a pruebas constantes e incesantes. Cuando se nos presenta ese mundo malo, ese mundo cruel, que nos hace sufrir aún siendo creyentes, aún estando confiados de Dios, nos hacemos una pregunta y somos sinceros al reconocer que en alguna ocasión nos hemos hecho esa pregunta. Ante la maldad y la crueldad del mundo, ¿será que algún día el mal será por fin vencido por el bien? Hollywood nos enseña que en la mayoría de las ocasiones el bien va a triunfar por el mal, pero Hollywood es ficción. En la vida real vemos una incesante actividad de esa crueldad, de esa maldad. Cuando aparecen pandemias, cuando estamos desempleados, cuando no tenemos alimentos en nuestra casa y a pesar de la circunstancia vemos alrededor del mundo gobiernos corruptos, gente ladrona, asesinos, violadores. Vemos mal, mal y mal. Encendemos el tele y lo único que vemos es mal. Entonces ahí nos hacemos esa pregunta. ¿Cuándo será que algún día el mal sea vencido por el bien? Seamos honestos y seamos sinceros. Nadie pone en duda nuestra fe en el Señor, pero en alguna ocasión nos hemos hecho esa pregunta. Lucas probablemente, mientras estaba escribiendo el libro de Hechos, también tuvo alguna relación con esa pregunta. Lucas, el evangelista, al registrar los hechos de la iglesia primitiva y del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva, piensa en esa pregunta y nos da una historia que nos va a ayudar a contestar, a darle solución a ese problema que en alguna vez, como creyentes, no como incrédulos, como creyentes, nos hemos planteado. Así que por favor, abra su Biblia en el capítulo 13 del libro de Hechos y vamos a leer 12 versículos, del 1 al 12. Lo tenemos en pantalla. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, de la cual hablamos la semana pasada, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger en español significa, o es un apodo, el negro. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo, más adelante conocido como Pablo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, signos de exclamación, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó admirando de la doctrina del Señor. Este pasaje de Hechos nos ayuda a contestar nuestra pregunta y nuestro problema. Lucas, probablemente pensando en la misma situación que nosotros, en el mismo cuestionamiento que nos hacemos hoy nosotros, registra en esta historia un contraste entre dos personajes bíblicos. Por un lado tenemos a Pablo y por otro a Barjesús. Recordemos el contexto en el que estamos. La semana pasada hablamos de la iglesia de Antioquía que se había fundado en esa ciudad portuaria a partir de la predicación ferviente, del evangelio ferviente, del movimiento pentecostal en esa ciudad de Antioquía, donde se convirtieron gran número de paganos. Gente que nunca antes había escuchado nada acerca del Dios de los judíos. Gente que nunca había escuchado de la promesa del Mesías, pero que cuando llegó la noticia de ese Mesías, creyeron incondicionalmente. Pablo y Bernabé se congregaron y sirvieron como pastores de esa iglesia durante todo un año. Y al final de ese año el Espíritu Santo habla, les dice a los 5 pastores de esa iglesia, porque eran un cuerpo pastoral como vimos, les dicen apárteme a Pablo y a Bernabé porque yo les tengo preparado un ministerio misionero. Quiero que salgan de esa iglesia a predicar a ciudades donde antes no se ha predicado el evangelio. E inician su primer viaje misionero justamente en la isla de Chipre. Quiero que veamos el mapita. Y una vez más, estoy sin láser. Ok, la iglesia de Antioquía ya la habíamos visto al norte de Jerusalén. Y lo primero que hacen es acudir a la isla de Chipre, esta isla que está acá. Acá en esta isla es el escenario de nuestra historia bíblica. ¿Por qué fueron a Chipre primero? Porque Bernabé era oriundo de Chipre. Como misioneros iniciaron desde un lugar conocido. Como misioneros iniciaron justamente en el lugar natal de uno de esos misioneros. Y ahí es donde se topan a este otro personaje que le va a hacer contraste al apóstol Pablo. ¿Por qué nos va a llamar la atención Barjesús en la isla de Chipre? Justamente por el contexto histórico de esa isla. En esa isla, a causa de la dispersión babilónica, a causa del cautiverio babilónico, cuando fue destruido el reino de Israel, muchos judíos huyeron por un montón de partes. Por ejemplo, huyeron a Alejandría, huyeron hacia el este, pero también huyeron hacia el norte. Y uno de los lugares que fue un refugio, uno de los refugios principales de los judíos huyendo del cautiverio babilónico,
fue justamente Chipre. Por lo tanto, Chipre era una ciudad donde se agrupaba un número considerable de judíos. ¿Qué significa esto? Que Chipre era tierra fértil para la extensión del evangelio. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían, los judíos ya conocían la promesa del Mesías. Y conociendo esa promesa del Mesías, cuando llegaba la noticia, ellos podían responder fácilmente a este evangelio de Jesucristo, proclamando que Jesús era el Mesías prometido. Pablo y Bernabé inician su viaje misionero por cuestiones prácticas. Ya conocían la isla porque Bernabé había crecido ahí, pero también por cuestiones de fundamento en fe, que los judíos de esa isla, el gran número, podía reaccionar hábilmente a la predicación del evangelio. Sin embargo, en vez de encontrarse de primera mano con ese grupo de judíos que podían responder hábil y fácilmente a la predicación del evangelio, se topan con Bar Jesús. Y este personaje, la descripción del personaje, no es omisa, justamente es adrede. Tiene un propósito, y es que nos cuestionemos quién era Bar Jesús. Esas descripciones acerca de Bar Jesús aparecen en el versículo 6 del capítulo 13. Vamos a estudiarlas rápidamente. Lo primero que se nos menciona, que Lucas adrede, a propósito, nos menciona de Bar Jesús, es que es hechicero y a la vez es judío. Hermanos, hermanas, esto es una contradicción profundísima. No se puede hoy, ni se podía entonces, ser un hechicero y judío a la vez. ¿Qué era un hechicero? Un mago que hacía magia, que hacía encantamientos. Lo que hoy conocemos como la magia oscura. Eso era Bar Jesús. Pero se presentaba a los demás como judío. Y no se puede ser judío y hechicero a la vez, porque Éxodo 22:18 nos dice claramente qué hacer con los hechiceros. Matarlos irrevisiblemente. Los judíos no toleraban la hechicería entre ellos. Por lo tanto, no podía haber judío hechicero. Esto es una contradicción. ¿Qué es lo que Lucas quiere que nosotros veamos en esta situación? De que Bar Jesús era un mentiroso. Que él era hechicero, no judío como se presentaba ante los demás. Incluso su propio nombre resulta ser un engaño. Bar Jesús significa hijo de Jesús. También puede significar hijo de Josué. Bar como Bartimeo, el hijo de Timeo. Bar, hijo, y el nombre del papá. Jesús o Josué, cualquiera que haya sido el nombre de su papá. Esos nombres significan salvación. Eso quiere decir que él se presentaba ¿cómo? Como hijo de salvación. Nota el significado de ese nombre. Entonces él se presentaba con un nombre sumamente lleno de rimbombancia. El hijo de salvación. Y además también se le conocía como Elimas, que se traduce como el sabio. Es decir, él se presentaba a los demás como un judío sabio, lleno de salvación. Pero era hechicero. Eso es una contradicción profunda, ya que bajo la ley judía nadie podía ser hechicero y quedar vivo a la vez. Lo segundo que nos llama la atención Lucas acerca de este personaje es que estaba al servicio de Sergio Paulo. Sergio Paulo era el procónsul romano en la isla de Chipre. Eso quiere decir que él era el representante del imperio romano en esa isla.
Era el que gobernaba la isla. Y tenía a su servicio a Bar Jesús. Lo que nos dice la Biblia acerca de Sergio Paulo es que era un varón prudente, como dice el versículo 7. Entonces nos llama la atención que siendo un varón prudente, fuera tan tontico de tener a un hechicero en su servicio. ¿A usted no le llama la atención eso? Como una persona que le dicen varón prudente, que se caracteriza por su prudencia, que se caracteriza probablemente por algún buen tipo de gobernanza, tiene a su servicio a un hechicero. Sabiendo la ley judía, por el gran número de judíos que habitaban en Chipre. Entonces, ¿dónde quedó la prudencia de Sergio Paulo? Al dejarse aconsejar por un hechicero. Aún así, Sergio Paulo escucha que dos personas, bueno, en realidad 4, porque además estaban Juan y Lucas a la par, andan predicando el evangelio de Cristo y él quiere escuchar la palabra de Dios. Y cuando Sergio Paulo manifiesta su intención, su deseo fervoroso de escuchar la palabra de Dios, inmediatamente Bar Jesús o Elimas se opone y obstaculiza que Sergio Paulo escuche la palabra de Dios. La Biblia dice expresamente que obstaculizó la fe del procónsul. En Hechos 13, versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué obstaculizó la fe? Porque si Sergio Paulo escuchaba el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo, la verdad absoluta que proviene del cielo, Bar Jesús se iba a quedar sin trabajo. Así que él obstaculizó la fe del procónsul. No quedar desempleado, para que no opere autoridad e influencia en ese personaje tan importante en el gobierno de la isla. Entonces el panorama acerca de Bar Jesús nos queda muy claro. Era un hombre malo, lleno de maldad, lleno de engaño, mintiéndole a la gente, presentándose bajo misericordia como hijo de salvación, como sabio, como judío, como temeroso del Dios de los judíos, pero al mismo tiempo practicando actos que son abominables delante de ese Dios. Lleno de maldad y de engaño. Sin embargo, Lucas nos deja el panorama ahí y se concentra entonces en el contraste. El otro personaje, Pablo. ¿Qué se dice acerca del apóstol Pablo? Revise el capítulo, por favor. Revise la lectura y note una coincidencia en todo el pasaje. Hay una característica que se nos habla del apóstol Pablo, en el que Lucas es reiterante una, otra y otra vez. Del capítulo 13, versículo 2. Versículo 2. Dijo el Espíritu Santo. Versículo 4. Enviados por el Espíritu Santo. Versículo 9. Lleno del Espíritu Santo. ¿Nota la coincidencia? Dijo el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. El contraste en el apóstol Pablo, a diferencia de Bar Jesús, es que Pablo no estaba engañando. Pablo tampoco estaba actuando bajo sus emociones, ni bajo sus intenciones.
Pablo estaba actuando en su ministerio por única influencia y autoridad del Espíritu Santo. A diferencia de Bar Jesús, que era malvado y engañoso, Pablo era genuino y era verdadero, porque no estaba actuando él, sino el Espíritu Santo en él. Por eso, cuando el apóstol Pablo, junto a su equipo misionero, llegan a Chipre y se enfrentan cara a cara a Bar Jesús, se le conmociona la vida a Bar Jesús. Entra en amenaza a Bar Jesús. ¿Por qué? Porque se encontraba a todo lo contrario a él. Se encontraba a la verdad que es Cristo y a la luz que trasladan por todos los discípulos de Cristo. Y he aquí la amenaza que se hace realidad. Yo me imagino a Bar Jesús viendo por primera vez al apóstol Pablo, a Bernabé, a Juan Marcos y a Lucas. Y se le viene a la cabeza un pensamiento como hechicero y adivino que era: esta gente, perdón la expresión, me va a joder. Así que me opongo. Así que obstaculizo la fe del procónsul. Así que hago todo lo que está a mi alcance con tal de que ellos nos cumplan su misión. Sin embargo, como el apóstol Pablo y sus compañeros están siendo guiados por el Espíritu Santo, y de eso no nos cabe duda, porque ese pasaje lo repite 3 veces. El Espíritu Santo planea exponer a Bar Jesús. Y cuando alguien le pone entre cejas al Espíritu Santo, no se puede librar. Recuerden a Ananías y Zafira, los dos muertos por haberle mentido al Espíritu Santo. Así que Bar Jesús no iba a quedar ni. El Espíritu Santo llena a Pablo de él y le da don de ciencia en ese momento y le grita. Versículo 10. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y le hace una pregunta: ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es decir, no va a dejar lo que usted hace, no va a dejar de obstaculizar al procónsul, no va a dejar de obstaculizar la fe en Cristo. Bueno, tome chichi. Ahora pues, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún momento. Por algún tiempo inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad de las tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. De ese pasaje, de ese regaño lleno del Espíritu Santo, de esa ira santa, que en otra oportunidad vamos a hablar de esa emoción, de la ira santa, llena del Espíritu Santo, de un celo santo, nos llama la atención 2 frases. Primero, lo descubre, lo pone de manifiesto, lo saca a la luz. La verdadera identidad de Bar Jesús. ¿Cómo se presentaba Bar Jesús ante la gente? Como hijo de salvación, Bar Jesús. ¿Y cómo le dice el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo? Ahí está, papá. Hijo del diablo. Le está diciendo de frente: usted no es ningún hijo de salvación, porque usted proviene de lo contrario a la salvación. Usted es un hijo del diablo y el diablo se opone a la salvación. La salvación solo puede provenir de Cristo. Y la segunda frase que utiliza, que la vimos la semana pasada: la mano del Señor está contra ti. La semana pasada vimos que la iglesia de Antioquía se congregaba fervorosamente, predicaba el evangelio, eran testigos de señales y milagros.
Y la palabra dice, porque la mano del Señor estaba sobre ellos. Y luego unos pasajes después en Hechos, me dice que la mano del Señor está contra alguien. Así que la mano del Señor se mueve en todas direcciones para proteger y bendecir a unos, pero también para maldecir a otros. Así que debemos elegir en qué lado vamos a estar. ¿Bajo su mano o contra su mano? Y esa palabra, contra o bajo, véala con su propia mano. Extienda su mano, por favor. Esto es estar bajo la mano. Qué bonito que alguien me cubra, ¿verdad? Que alguien me acaricie la cabeza, que alguien me proteja. Qué suavecita es su mano. Me bendice su mano cuando está sobre mí. Pero esto es cuando está contra usted. Un puñetazo en la cara le puede dar la mano del Señor si está contra nosotros. Así que nunca estemos contra el Señor, estemos con el Señor. Ahora bien, lo que le sucede a Bar Jesús tampoco fue al azar, también es adrede. Bar Jesús, ¿qué estaba haciendo? Engañando a la gente, obstaculizando su fe. Él hacía todo lo que estuviera a su alcance, ponía todo su esfuerzo en que la gente permaneciera en su engaño, es decir, en la oscuridad. Cuando llega la luz del Evangelio a Chipre y alguien en su corazón sabe que ahí está la luz, para Jesús hace todo su esfuerzo para hacerlo mantener en la oscuridad. De ahí la razón por la cual un varón prudente como Sergio Paulo pudiera cometer el error de tener bajo su servicio a un hechicero, porque estaba en oscuridad. Entonces, la oscuridad literal manifiesta que cae sobre Bar Jesús es un simbolismo de lo que él estaba haciendo con la gente. Los mantenía en ceguera espiritual. Así que el castigo de Dios fue literal. Comió de su propia medicina. ¿Qué nos enseña entonces este contraste? ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor en este contraste? Y ante nuestra pregunta, ¿será que algún día el mal será por fin vencido por el bien? ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje en Hechos 13? Número 1, nos enseña a no preocuparnos por la maldad. Aunque vivamos en un mundo lleno de crueldad, de maldad y de oscuridad, algún día esa maldad, esa crueldad desaparecerá. Será por fin vencida por el bien. Solo debemos ser pacientes a que llegue el bien, a que llegue la luz a esa oscuridad. Piense en la oscuridad que hay alrededor de usted. La oscuridad que puede haber en los corazones de su familia, en los corazones de sus vecinos, en su comunidad, en los gobiernos del mundo, en la gente, en los criminales. Piense en toda esa oscuridad. Es cierto, a veces parece abrumarnos. A veces parece esa oscuridad ser muy intensa. A veces parece que podemos estar nosotros ciegos, en ceguera, en oscuridad permanente. Pero hay una esperanza. Un día la luz del cielo bajó. Y aunque era solo una candelita, tuvo el poder de extenderse a otras candelitas y darnos luz para siempre. Algún día la maldad desaparecerá. A nosotros nos toca interceder para que la luz llegue pronto.
y ser anhelantes de que esa luz llegue, así como Sergio Paulo lo fue, deseando que la palabra de Dios llegara a su vida. Y cuando el Espíritu de Dios llegó finalmente a Chipre, en los corazones del equipo misionero del apóstol Pablo, nada pudo detener, ni siquiera el mayor esfuerzo de la maldad y el engaño. Nadie pudo detener a la bondad y a la luz. Finalmente todo fue sacado a la luz, porque la luz llegó a sus corazones. Y algo nos debe sostener a nosotros. Y es una promesa incondicional en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3. Aunque veamos mucha maldad en el mundo, aunque veamos mucha crueldad, debemos recordar que algún día, en la presencia del Señor, no habrá más maldición. No habrá más maldad, no habrá más oscuridad. En la presencia de Dios, todo eso será vencido. Mientras tanto, debemos ser pacientes, mientras llega la luz a nuestras vidas. Pero hay una sorpresa más, la luz llegó a nuestras vidas. Al menos yo y usted como creyentes, aunque tengamos esas dudas, aunque tengamos esos cuestionamientos, aunque a veces sentimos que la maldad nos abruma, debemos estar seguros que la luz llegó ya a nuestro corazón. Y que algún día esa luz que está en mí podrá encender otras candelitas que han estado apagadas. Así como Cristo tuvo la potestad de encender 12 candelitas, y ellos a otros 12 y a otros 12, el mundo cristiano se multiplicó, se triplicó exponencialmente hasta llegar a usted y a mí 2000 años después. Qué efectiva entonces es esa candelita que nunca se ha apagado. No nos preocupemos por la oscuridad. Cuando se enciende una candelita, ya no habrá más oscuridad. En segundo lugar, preocupémonos entonces por ser guiados por el Espíritu Santo. Esa insistencia del evangelista Lucas en registrar una, otra y otra vez la influencia del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo es adrede. Tiene un propósito y es guiarnos a nosotros en nuestra vida personal. Seamos entonces como el apóstol Pablo y su equipo misionero, guiados totalmente por el Espíritu Santo. En cada decisión que el Espíritu Santo hable con profecía y nos diga, esto es lo que tengo para mis hijos. En cada paso Él diga, es por esta orientación. En cada palabra Él sea el que hable a través de nuestra boca. Que no seamos nosotros, sino Él. Él que habita en este templo, imperfecto, pero en proceso día a día, a través de ese Espíritu que habita en mí. Y ser guiados por el Espíritu Santo en cada paso es una garantía de victoria. Es una garantía de victoria para mí frente al enfrentamiento. Uy, cacofónico eso. Ante el enfrentamiento de Bar Jesús, Pablo fue el que terminó ganando. No porque lo hiciera en sus fuerzas ni en sus capacidades, sino porque fue el Espíritu Santo llenando al apóstol Pablo. Pablo obtuvo la victoria y esa victoria se manifiesta en el versículo 12 del capítulo 13. Al decirnos que el procónsul Sergio Pablo, viendo lo que sucedió, creyó admirando la doctrina del Señor. Ese registro que hace el evangelista Lucas en ese versículo 12, ¿sabe qué es? El registro del primer convertido
del primer viaje misionero. Sergio Paulo es el primer convertido, la primera ganancia, la primicia del evangelio en Chipre, siendo la victoria atribuida a esa influencia y a esa guía del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía a su iglesia, le da la victoria no solo a sus discípulos, sino también a otros. Esa influencia y esa obra del Espíritu Santo bendice a su vez a otros. En este caso, la luz de Cristo llegó a la vida de Sergio Paulo. Dejó de estar en el engaño en el que había vivido y entró de lleno a la creencia, a la fe y a la doctrina del Señor Jesucristo. Sergio Paulo probablemente lo encontremos en el cielo, siendo la primicia de las ganancias de Pablo, siendo la primicia del primer ministerio misionero, siendo la primicia de gente que creyó en el Señor por ese mover del Espíritu Santo. Él es la garantía de victoria, incluso cuando el mal se oponga, incluso cuando parezca atraparnos. No, el Espíritu Santo se va a encargar de que mi velita se mantenga encendida. ¿Qué me enseña este pasaje frente a nuestra pregunta? Número 3, que seamos luz, siempre luz sobre la oscuridad. La Biblia curiosamente habla una y otra vez acerca de la luz sobre las tinieblas, de la luz sobre la oscuridad. Pablo, Bernabé, Juan Marcos y Lucas eran la única luz que había en toda una isla. Pero esa luz prevaleció porque bien dijo Jesús, la luz no se puede ocultar. La luz no es para meterla debajo de la cama, es para exhibirla en lo alto de un poste. Y esa luz finalmente vencerá la oscuridad. Juan 8:12. Otra vez dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La candelita que se mantiene encendida en mi corazón es nada más y nada menos que el mismo Jesucristo. Yo soy la luz. El que viene a Cristo está en la luz. El que viene a Cristo vive con la luz. El que viene a Cristo manifiesta esa luz. Y ninguna tiniebla, ninguna maldad, ninguna crueldad, por mucha que parezca, podrá prevalecer contra la luz. A veces el viento va a hacer que la llamita tambalee, pero nunca la va a apagar. Porque esa luz es Cristo. Y en Hechos 26:18. Dios envió a Pablo para abrir los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo tengo una teoría muy personal, que en los siguientes 3 versículos, incluido este, se fundamentan en la experiencia del apóstol Pablo en Chipre. Lo que él vivió frente a Bar Jesús, su ceguera, que era simbolismo del engaño y de la oscuridad que él inspiraba en otras personas, hicieron entender a Pablo este principio acerca de la luz y de las tinieblas. Jesús llamó a Pablo a sacar la gente de las tinieblas a la luz. Sergio Paulo salió de las tinieblas a la luz.
Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios fue el que hizo que la luz resplandeciese en las tinieblas. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz del Señor. Andad como hijos de la luz. Primera de Pedro 2:9. Ahora es el apóstol Pedro el que nos dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cristo nos llamó una y otra vez de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Ese es el contraste que Lucas nos enseña en el capítulo 13 de Hechos. Un contraste entre las tinieblas y la luz. Bar Jesús era tinieblas, lleno de maldad, de engaño, lleno de contradicciones y de falsedad, presentándose como quien no era, manteniendo en oscuridad la gente que estaba a su alrededor. Pero Pablo es el otro contraste, el efecto de la luz. Cuando la luz llega a un lugar, nadie podrá contra esa luz. Cuando la luz llega a un corazón, nadie podrá seguir engañando. Y Dios nos llama día a día, a través de su palabra, a través de múltiples versículos, a seguir la luz. Y la luz es nada más y nada menos que el mismo Jesucristo, cuando Él dijo: yo soy la luz. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque tú, Señor, viniste a esta tierra justamente a traer luz. Porque tú, Señor, fuiste y sos la luz que ilumina este mundo frente a mucha maldad, frente a mucha crueldad, frente a mucho sufrimiento, frente a demasiada oscuridad. Pero aún, aunque vivimos en este mundo, tú tienes control de todas las cosas. Y tú estás iluminando desde lo más alto del monte esta tierra. Y con tu luz, Señor, has inspirado nuestras vidas. Nos hemos acercado desde la oscuridad en la que estábamos a esa luz admirable que eres tú. Y te pedimos que esa luz que ahora habita en nuestros corazones, que ilumina nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro país, el mundo entero, siga alumbrando. Que nada, Señor, apague la luz que está en nosotros. Y te pedimos, Señor, que ilumines la vida de aquellos que se encuentran en oscuridad, de aquellos que se encuentran bajo influencia del engaño y de la maldad. Que ellos algún día hallen misericordia delante de tus ojos y les envíes la luz, para que resplandezca sobre ellos y prevalezca sobre las tinieblas. Señor, te pedimos que cuando nosotros nos enfrentemos a una situación de maldad y de oscuridad, nos recuerdes esta palabra, nos recuerdes esta promesa, nos recuerdes de que tú tienes autoridad sobre las tinieblas, de que tú prevaleces sobre esas tinieblas, de que tú eres la luz admirable y eterna, que nadie puede contra ti. Que tengamos plena confianza, a pesar de este mundo caído y corrupto, de que
tú me estás protegiendo bajo tu mano. Te damos gracias, Señor, por esa obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.